A extranjeros. Rodrigo Pérez, estamos conectados con usted. ¿Qué diantres pasó? Cuéntenos la historia, por favor. No, increíble por la suma de partida. Imagínate tú, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Hay un interno, un preso, tiene a su pareja, una mujer de 32 años y su hija afuera, en libertad, por supuesto. Y hay una banda rival que lo secuestra a ambas mujeres. La mantienen retenida y se comunican con el preso, con el interno. Lo estamos viendo en pantalla. El pago de 500 millones de pesos. Tú lo estabas observando, José. Sí. 500 millones de pesos por la liberación. Se producen entonces conversaciones telefónicas. La policía interviene en estas conversaciones telefónicas y comienza a buscar a los secuestradores. Mira, te voy a contar detalles, pero la verdad es que quienes están detrás de estos secuestros, porque no es uno, se investiga al menos dos, millonarios, imagínate, 500 millones de pesos, son herederos de clanes que hoy día se están secuestrando entre ellos y están logrando de esta manera un nuevo giro a su negocio. Ya, o sea, se están secuestrando entre ellos para hacerse de plata, ese es el cuento. Lo que es llamativo es que este señor de orden de pago desde el interior de la cárcel. O sea, llamativo, pues, o sea, no, espérate, déjame ordenar la idea, porque llamativo es que tenga 500 millones de pesos para pagar un rescate. Que no creo que haya quedado en cero la cuenta o el hoyo donde guardar la plata, me refiero, no tengo idea. ¿Cuánto? 500, tiene que haberse comunicado de alguna manera. Por eso hay muchas cosas insólitas, por eso quería ordenar mi idea. A ver si me la ordenas tú, Rodrigo, porque para entender un poquito la cronología de los hechos, para entender bien el cuento, por favor. Lo que ocurre es que en el sector sur de la capital se está librando una batalla entre bandas rivales. Ya. Y hay una de estas bandas que es heredera del conocido Cogote de Toro. Usted probablemente lo recordará por el sobrenombre, Vladimir Soto. Él lideraba las bandas del sector sur, tráfico de armas, de droga, y fue asesinado en 2019. Ya. Los herederos de ellos encontraron una forma más útil de ganar dinero. Secuestrar a sus rivales, y en este caso, a principios de este año, ocurre que secuestran a estas dos mujeres y le exigen entonces 500 millones de pesos. Primero sabían que existía la suma. Y segundo, se demoran pocas horas en lograr el dinero, entregar la suma justamente en efectivo y lograr la liberación de estas mujeres rápidamente. Sin embargo, la policía lo rastrea, allana ayer 20 domicilios, detiene a 11 personas y 5 al menos ligadas directamente a este secuestro y a otro más. En donde lograron una suma que puede parecer menor ahora, pero 20 millones de pesos lograron en ese anterior secuestro. Ya, el señor que está preso, que es el padre y marido de las mujeres secuestradas, me imagino que se enteró de este secuestro, digamos, y ordenó el pago, porque o tenía un testaferro afuera que le movía todo y que tenía, como por decirlo así, un poder amplio ante notario para tomar decisiones, digamos, representante legal nuevo de la banda criminal, no sé cómo plantearlo. Claro, lo que ocurre son llamados telefónicos. Le informan entonces que están secuestradas ambas mujeres. Y ahí comienza entonces la negociación. La suma entonces llega a los 500 millones de pesos y comienzan a ordenar la liberación de esos fondos, la entrega del dinero, y lo que exigen es que al momento de entregar los 500 millones de pesos sean liberadas inmediatamente ambas mujeres. Cosa que ocurre. Son liberadas ambas mujeres. Pero como queda... A ver, esto para que tú te hagas una idea. Hay una información que en las investigaciones se llama información residual. Investigan a una banda, quedan números telefónicos registrados y se comienzan a interceptar, bien digo, esos números telefónicos. Ahí escuchan esto. ¿Hay un secuestro? ¿Hay 500 millones de pesos de pago por la liberación? Y ahí la policía comienza a rastrear, a tirar de ese hilito. Exactamente. Claro, pero ¿no es que este tipo desde la cárcel se metió a su cuenta del banco, o no? Se metió a la cuenta del banco y le mandó la plata. No, es que dio orden de pago. No, recordemos que son bandas rivales. Claro. Claro. Te escucho, Francesco. No, eso que te estaba preguntando, porque en el fondo lo más burdo sería que desde adentro tuviera acceso a su fondo este señor. Sino más bien
tiene acceso a quienes están a cargo todavía del negocio porque seguirá con un negocio que le permite tener 500 millones. Francesco, es que yo creo que incluso... Exactamente. Rodrigo, incluso es posible pensar que esta persona adentro de su centro de reclusión tenga acceso a su banco o pueda tener acceso a un correo electrónico. Se pueden llamar por teléfono, Claro pueden que sí. whatsappear con alguien. Pues sí, que se cuelgan al wifi y no va a del poder centro mandar su multimedia. correo electrónico a su ejecutiva de cuenta para que libere los fondos o libere un depósito a plazo. Pero a ver, espérate. ¿Estamos ¿Qué, pensando 500 que los millones? narcotraficantes están guardando la plata en los bancos? No, si esta claro. plata es en efectivo, si es peor. Esto es una plata en negro que se maneja. No es que haya hecho... Eso es como vender droga y dar boletas. Es dejar en evidencia que estoy traspasando 500 millones de pesos, donde saltan todas las alarmas y los tienen buses y camiones. narcotraficantes... Hemos visto que tienen buses y camiones. Es perfectamente posible. Pero ¿Blanqueen la plata, po? pero lo estoy llevando al extremo de que esta persona tiene todos los medios adentro de la cárcel para dar negociar. instrucciones, para negociar. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Que tenía un testaferro, muy bien, que lo llamaron por teléfono y él dio orden desde adentro. Que el abogado llegó, me dijo, le empezó a decir, mira, sabes que te tengo una mala noticia, me informaron que tu familia está, ¿qué hacemos? También es posible. Entonces, todas esas opciones, estamos hablando de bandas que están operando dentro de la cárcel. No es una noticia nueva, Rodrigo. No. No me extraña. Exactamente. Y sumado a eso, también hay dinero que están lavados con otros negocios. Solo como paréntesis, para que ustedes se hagan una idea, anoche en nuestro noticiero central mostraron un reportaje cómo un equipo de fútbol amateur había sido utilizado para lavar los fondos. Es decir, esos dineros pueden también estar incluso en la banca y también una cantidad muy importante está, como lo dice Priscila, en negro, que están en dinero en efectivo. Son bandas rivales que dominan el sector de San Ramón La Pintana, para que ustedes se hagan una idea. Muere Cogote de Toro 2019. Lo encuentran en una plaza. Bajan 5 sujetos, lo acribillan. Cogote de Toro era quien dominaba la venta de drogas y el tráfico de armas en el sector sur. Que en algún momento, de hecho, estuvo enfrentado a los Risas y los del Cogote de Toro. Entre medio de eso, recordarán ustedes, amenaza a las autoridades. Comuna de San Ramón, ya sabemos esa historia. Cuando ellos finalmente se ven desarticulados luego de la muerte de este líder, organizan este otro negocio. Oye, Rodrigo. No el tráfico, sino que el secuestro. Ah, ya, claro. Y el dinero está, perdón, José, está en efectivo fresco todo el tiempo. Claro, Claro. pero ojo, Rodrigo, que dedicado al secuestro, pero secuestrar a personas que han hecho su riqueza a raíz del narcotráfico. Porque aquí, si nosotros hablamos de 500 millones de Exactamente. pesos que pidieron por el rescate, le quiero decir que nos quedamos cortos. Porque en principio se habían pedido 1.000 millones de pesos para el rescate. Miren, ¿le damos esto? Exactamente. Bueno, si usted quiere. Mira, lo que pasa es que, claro, hay que entender al señor que le secuestraron su señora y su hija, digamos. Hay que entenderlo por qué le secuestran a él y por qué son capaces de pedirle 1.000 y terminar negociando para que pague 500. Claro. O sea, no es a cualquiera, pues, no es un señor de la feria que van y le toman y le piden No. 1.000 millones de Que pesos, sabía porque es que tenía imposible esa que los plata. pueda pagar, digamos, no tiene de dónde. Entonces sabían que tenía recursos. Claro. Entonces, revisemos esta nota de Tele 13. Dice, el violento historial de El Aguja, así se llama el señor que estábamos viendo en foto. El criminal que recibió 500 millones de rescate tras secuestrar a esposa e hija de un narcotraficante de Quilicura. Eso es importante, el antecedente. El que estamos viendo en foto es el narcotraficante de Quilicura. Claro, al que le secuestraron. No al Al que le secuestró. secuestraron. La aguja Que es- ese es un tema que es delicado dedicarse a estos negocios tan turbios y criminales, porque la banda rival sabe que tu punto débil no es tu socio, tu partner, tu soldado, tu distribuidor, no. La familia, Tu punto los débil hijos. es tu familia. Y los gallos van por eso. Ese ha sido el punto débil de los grandes mafiosos Exacto. de la historia. Siempre es la familia. Y muchas investigaciones fracasan a propósito de delitos cometidos con las personas del entorno, porque incluso las víctimas, que en el fondo son los familiares, no dan todos los antecedentes a la policía o la fiscalía para que se identifique quién fue el causante de esa muerte o de esa agresión. Porque están atemorizados, primera cuestión. Sí. Y segundo, no les conviene incluso para su propio negocio. Entonces la fiscalía y la policía no cuentan con toda la información. Claro.
Por eso saben a quiénes extorsionas y pedir 1.000 millones de pesos, porque sabe que esa persona extorsionada tampoco lo va a denunciar. No va a llamar a la policía. Sí. Pero es una declaración de guerra No, tremenda. total. Tremenda. Exactamente. Mira, sigamos con la nota. A propósito de lo que nos contaba Rodrigo, dice, durante la jornada de este miércoles se desarrolló una serie de operativos y allanamientos en distintas comunas de la región metropolitana, como Quilicura, La Pintana y Puente Alto, que permitieron destapar el funcionamiento interno de una peligrosa banda dedicada al secuestro extorsivo, como nos decía Rodrigo, se dedica al secuestro extorsivo. En total se concretaron 20 allanamientos que derivaron en la incautación de armas, drogas y vehículos, además de la detención de 11 personas, entre ellas varios implicados directamente en varios secuestros. El operativo permitió destapar el caso de un violento narcotraficante chileno que pagó más de 500 millones de pesos para lograr la liberación de su esposa e hija, quienes habían sido secuestradas por una banda de la zona sur de la capital liderada por Juan Pablo Díaz Arce, alias El Aguja. Díaz quedó a cargo de un reconocido clan de la zona sur luego de que su líder, Vladimir Soto Riquelme, alias el Cocote de Toro, que es lo que nos contaba Rodrigo, fuera asesinado en agosto de 2020. Hasta ese momento, el Aguja había sido su brazo derecho y hombre de confianza. Sin embargo, tras asumir la jefatura, el delincuente no solo continuó con las operaciones ilegales ligadas al narcotráfico, sino que también expandió el negocio criminal hacia el secuestro extorsivo. De esa manera, y a plena luz del día, en el mes de enero secuestraron a la esposa e hija de otro conocido narcotraficante, pero del sector norte de Santiago. En específico, las víctimas eran familiares del líder del clan Los Mella de Quilicura, quien al momento del secuestro cumplía condena en prisión. Tremendo. Bueno, bajo ese escenario, el jefe de Los Mella pagó 500 millones de pesos para rescatar a su esposa e hija. Por su parte, el Aguja, consciente del poder económico del narcotraficante, incluso llegó a pedir el doble de esa cifra, o sea, 1.000 millones de pesos. Prácticamente poco más de $1 millón. Increíble. Increíble. T13 pudo acceder a la conversación previa antes del rescate, donde se exigía la ostentosa suma. ¿Quieren escuchar esta conversación? Uno de los secuestradores dice, ¿cómo estáis? ¿Estáis listos? Miembro del clan Los Mella. Junté todo lo que tenía, pero no tengo 1.000 millones. Nica, dice. Estamos listos. Cuando entreguemos la plata que sueltan al tiro a las mujeres, uno de los secuestradores. Tranquilo, güey, tranquilo. En apenas 2 secuestros extorsivos, el Aguja y su organización criminal lograron recaudar más de 800 millones de pesos. Qué impresionante la plata que tienen a disposición, porque hemos escuchado tantas veces a las autoridades que dicen hay que apuntar al capital del narcotráfico. Claro, uno supone las propiedades, los autos de lujo, pero mira esto, si esto es plata que ellos manejaban en efectivo. Es que es además de. O sea, todos los bienes que pueden tener, todo el patrimonio que pueden tener a nombre de otras personas, Cash. es cash, es liquidez. O sea, junté todo, es como el raspado, Claro. el raspado de la olla. No, junté 500 millones. 500 millones es mucho dinero, medio millón de mucha dólares. plata. Y en Una 2 locura. secuestros extorsivos, esta persona se hizo 800 millones. O sea, ya nos sorprendemos con 500 millones, Casi pero un en millón otro de dólares. secuestro también pidió 300 millones, que no es poco. Entonces, cuando las personas quedan detenidas o presas y la familia queda afuera, ¿ustedes creen que la familia va a quedar preocupada porque no va a saber cómo mantenerse si tiene 500 millones en La el familia no colchón? queda pobre. Vamos a los problemas que tiene el sistema. Mira, los problemas que tiene el sistema para condenar a estos delincuentes altamente peligrosos. Subtítulo de la nota de Tele 13. La detención de Juan Pablo Díaz Arce, el Aguja. Básicamente el secuestrador. Tras los operativos que se realizaron durante la jornada de este miércoles, Juan Pablo Díaz Arce enfrentará nuevamente a la justicia. Nuevamente a la justicia, recalco eso. Esto porque el delincuente ya había estado en prisión preventiva tras ser acusado de un homicidio. Pero, más bien, sin embargo, no obstante, durante el juicio, el único testigo se retractó de su declaración. Se retractó y ¿qué fue lo que pasó? Dijo, no, parece que me equivoqué. No era él, no era nada él, no me era nada. confundí. No era la ¿Por qué un testigo puede retractarse? Por 2 razones. Especulemos. Y yo creo que no van a llegar, no les va a costar tanto llegar a la hipótesis. Priscila, ¿por qué crees tú? Tengo 2 razones. A ver,
Uno, por supuesto, que la amenaza y otro porque le pagaron. Efectivamente. Le mato a su mamá, a su papá, a su abuelita y si está muerta se la desentierro y se la vuelvo a matar, decía Pablo Escobar. ¿Puede ser esa una O hipótesis? su silencio vale 10 millones, 15, 20. Es que, a ver, todas las hipótesis, yo no estoy diciendo que en este caso haya ocurrido. No, yo tampoco, pero... A mí está Dentro del los terreno de la Está lleno de especulación películas se y da series. espacio para eso. Sí, porque no, las personas porque que antes, sí. ante la fiscalía habían dado un relato, una declaración, pero completita, cerrada. Quedó en prisión preventiva. Quedó en prisión, por algo quedó en prisión preventiva. Y después lo citan a la audiencia de juicio y en la audiencia de juicio cuando lo empiezan a contrainterrogar, no, es que iba vestido, no, sí iba vestido color azul y había dicho en la declaración de la fiscalía que iba rojo. Ah, entonces a veces incluso van a declarar. Incluso van a declarar y declaran cosas nada que ver. Entonces, cuestiones que eran tan claras para la fiscalía llevan a juicio y al final tienen que negociar, ojo, tienen que negociar penas donde en un procedimiento abreviado por un homicidio debiera ser una pena sobre 5 años, por un homicidio terminan negociando ¿cuánto? ¿3 años? Y pena remitida porque ya estuvo en prisión preventiva durante 1 año, entonces el sujeto sale caminando. Por Ahí un estamos. homicidio. O sea, acá lo dice la nota, dice, un homicidio. sin embargo, durante el juicio el único testigo se retractó, eso de que se retractó. No es que cambió de declaración, no es que... Retractarse no es lo mismo que cambiar la declaración. Retractarse es decir que lo que él dijo no era correcto. No era correcto. Lo que permitió a la aguja quedara en libertad. Salió igual. por la misma explanada que vemos todos caminando Claro. por el Centro de Justicia. Hola chiquillos, ¿cómo están? Y lo está esperando un auto Lo último está modelo esperando. afuera. Que Un la auto fiscalía enfrente estos juicios con seguridad teniendo un testigo. Si sabemos que puede pasar esto que estamos describiendo, tenés que ponerte con más pruebas, ¿no? Pero es que nadie va, es que el temor que tienen, el temor que infunden estas bandas en el territorio, hay un control territorial completo. No estamos de acuerdo, pero... Por lo tanto, esta persona que va a servir de testigo, que ya está absolutamente identificado, le cambia la vida. Entonces a veces ni siquiera lo tienen que amenazar. Es que él sabe que ya no va a poder vivir tranquilo. Entonces hay una Pero ahí amenaza. falla el sistema. Hay una amenaza Tenés un latente. testigo, tenés que protegerlo, tenés que... Sí, Es pero pero es que ahí a mí me No. asalta una gran duda.